Juan capítulo 16, verso 33. Dice así la palabra del Señor: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Algo que necesitamos, hermanos, como cristianos, cada uno de nosotros, estamos reunidos en esta mañana, pero todo cristiano en general, todo aquel que se llame a sí mismo cristiano, algo muy importante que necesitamos es convicción. Convicción. ¿Qué es convicción, hermanos? Es estar convencidos plenamente de lo que nosotros creemos, en lo que hemos creído, en la fe que se nos ha sido dada. Es estar convencidos plenamente, hermanos, en quién hemos nosotros creído. Que podamos tener una certeza, hermanos, de quiénes somos nosotros como creyentes, como hijos de Dios, como cristianos. La palabra de Dios, hermanos, nos dice que esa convicción la pone el Espíritu Santo en nuestros corazones, ¿verdad? Es el Espíritu Santo el que nos guía a toda verdad. Pero el Espíritu Santo usa, hermanos, su palabra, la palabra de Dios, para poner en nosotros convicción. Por eso qué importante, hermanos, qué importante que cuando nosotros enseñamos la palabra de Dios, cuando somos enseñados por medio de la palabra del Señor, podamos escuchar la verdad de Dios, podamos enseñar y podamos ser enseñados conforme a lo que la palabra de Dios dice, hermanos, no conforme a lo que un hombre dice, conforme a lo que una creencia personal o alguna opinión que uno tenga acerca de las cosas de Dios, sino conforme a la verdad de la palabra del Señor. Y el mayor ejemplo que nosotros tenemos, hermanos, lo tenemos en nuestro Señor Jesucristo, en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Jesús, hermanos, siempre habló con la verdad, con la verdad. Si nosotros leemos los evangelios, hermanos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nos vamos a dar cuenta, hermanos, que Jesucristo nunca prometió a sus seguidores una vida cómoda, una vida sin sobresaltos, sin problemas, sin aflicciones, una vida donde nosotros podamos caminar por este mundo sin mayor contratiempo. No vamos a encontrar eso en la palabra de Dios, hermanos. Al contrario, si nosotros leemos detenidamente, van a ser muchas, hermanos, la mayor parte de las veces en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, que decía cosas tremendas, hermanos, que más que atraer a la gente las alejaba de sí. Palabras comprometedoras, hermanos. El Señor Jesucristo siempre procuró, hermanos, poner sobre la mesa la verdad de la palabra de Dios. No vino, hermanos, el Señor Jesucristo. Estamos hablando al principio, hermanos, de que lo que necesitamos cada creyente, cada cristiano, es convicción. Y esa convicción, hermanos, viene por medio de oír la palabra de Dios, no por medio de oír pensamientos humanos o de ideas extrañas que no pertenecen a la palabra de Dios, sino por el oír la verdad de la palabra del Señor. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, no vino a resolver nuestros problemas. No vino, hermanos, para que nosotros no sufriéramos en esta vida. Conozco por lo menos 2 cantos, hermanos, antiguos, que dicen literalmente que Jesús resuelve nuestros problemas. Pero eso yo no lo encuentro, hermanos, en ninguna parte de la palabra del Señor. Escuchamos muchas veces, hermanos, en el mensaje evangélico, ¿verdad? En algunas enseñanzas, en algunas predicaciones, ofertas que Dios no hizo, por cierto, de que nuestros problemas se iban a resolver al venir a los pies de Jesucristo, de que íbamos nosotros a parar de sufrir, a dejar de sufrir. El eslogan, ¿verdad?, llamativo y que atrae multitudes de personas: pare de sufrir.
Pero si nos damos cuenta precisamente lo que el Señor nos llama, precisamente a una vida de padecimientos y de sufrimientos. El Señor Jesucristo, hermanos, entonces no nos llamó a cada uno de nosotros a llevar una vida cómoda, ni sin problemas, ni sin sobresaltos. El Señor Jesucristo vino a salvarnos de nuestros pecados, vino a reconciliar al mundo con Dios. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios, capítulo 18, versículo 19, parafraseando, si quiere lo puede usted leer, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo y nos dio a nosotros el ministerio de la reconciliación. Esta palabra reconciliación, hermano, nos habla precisamente de que había que, hermano, entre Dios y nosotros, había una enemistad, no había comunión con Dios, no había una amistad con nosotros y Dios, sino que nosotros estábamos enemistados por causa del pecado, hermanos. Isaías capítulo 59, verso 1 y 2 dice que el brazo de Jehová no se ha cortado, sino que fueron nuestras iniquidades y nuestros pecados los que hacen división entre Dios y nosotros. Son nuestros pecados los que han ocultado la vista de Dios hacia nosotros. Entonces Jesucristo, hermanos, Dios, dice la palabra, que estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. En Romanos capítulo 5, versículo 1 y 2, por medio de esa reconciliación, hermanos, que nosotros tenemos con Dios, estábamos apartados por causa de nuestro pecado, no teníamos comunión con Dios, no había relación con Dios. Muchos de nosotros pensábamos, ¿verdad?, que de alguna manera estábamos bien con Dios, invocábamos a Dios en algún momento de nuestra vida, en alguna necesidad o en algunas cosas que se nos atravesaban en la vida, pero de hecho nuestra vida diaria manifestaba que nosotros no teníamos comunión con Dios y que íbamos en un camino contrario al que Dios nos marca en su palabra. Entonces, cuando Dios envió a su Hijo Jesucristo, hermanos, a morir en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, por nuestros pecados, y cuando nosotros reconocemos, hermanos, que somos pecadores y que fueron esos pecados precisamente los que nos apartan de Dios, y en fe venimos arrepentidos delante de Dios, entonces nosotros comenzamos a tener comunión con Dios, comenzamos a experimentar, hermanos, esa amistad que antes no había. Como dice este canto que entonamos aquí en la iglesia, ¿verdad? En otro tiempo fui tu enemigo, pero ahora nos sentamos a su mesa. Estamos amistados con Dios por la gracia de Dios, por la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y eso, hermanos, trae paz a nuestra vida. Estábamos enemistados, pero ahora hay paz entre Dios y los hombres que le han recibido. En Romanos capítulo 5, versículo 1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cuál es la paz principal, hermanos, que Dios ofrece al mundo? No es, hermanos, la ausencia de problemas o la ausencia de tribulaciones. Yo sé, hermanos, en esta mañana estoy seguro que más de la mitad de los que estamos aquí a la iglesia venimos no precisamente en medio de una comodidad o de una paz que nos envuelve, ¿verdad? Que pudiéramos decir que desde que conocimos al Señor no tenemos ningún problema, que todo marcha bien, que todo está bien. Nos preguntamos unos a otros: ¿cómo estás? Estoy bien, ¿verdad? Porque eso es la costumbre. Ninguno de nosotros decimos: pues estoy mal, la verdad, tengo problemas. Decimos: estoy bien. Pero en esta mañana yo estoy seguro que la mayoría de nosotros no estamos tan bien como quisiéramos, hermanos. Que no hay una paz, la paz como nosotros la percibimos o la pensamos, ausencia de problemas, de tribulaciones, de situaciones difíciles. Pero la principal paz, hermanos, que Dios nos ha venido a dar es esa ausencia de conflicto entre Dios y los hombres, porque lo que causaba el conflicto, y que es el pecado, ha sido quitado del medio, y podemos nosotros tener
comunión con Dios. Isaías 57, 21 dice: no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Nosotros, cuando en otro tiempo éramos impíos, hermanos, que no conocíamos al Señor, no había paz para nosotros. Esa es la realidad. Podíamos tener ciertos momentos de holgura o de una paz mental, emocional, pero la verdad es que no había paz entre Dios y nosotros, y eso producía en nosotros también una vida de angustia, una vida, conforme lo dice el proverbista: huye el impío sin que nadie lo persiga. Entonces esa comunión con Dios, hermanos, que nosotros experimentamos por medio de esa paz, nos trae a nosotros también una paz espiritual que nosotros experimentamos, y que, le repito, que no es ausencia de problemas o ausencia de aflicciones, sino que ha venido a nosotros, hermanos, por medio de la convicción en Dios, una certeza de que nosotros podemos confiar plenamente en todo tiempo y en todo momento en Dios, en el Dios de paz. Podemos tener la convicción y la certeza, hermanos, de que cualquier situación que nosotros estemos pasando en este momento turbulenta, hermanos, como el salmo que leímos al iniciar la oración, el Salmo 46, podemos nosotros pensar, hermanos, que aunque se estén cayendo, derrumbando las cosas alrededor nuestro, nosotros, en esa confianza que nosotros hemos tenido en Dios, podemos saber, hermanos, que estamos seguros en las manos de Él. Por esa razón nosotros podemos tener paz con Dios. En esta nueva relación que nosotros tenemos con el Señor, hermanos, podemos saber que podemos confiar en Él. Romanos 8:31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Estas palabras que leímos, hermanos, en el capítulo 16 de Juan y el versículo 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Estas palabras, hermanos, son parte de lo que el Señor Jesucristo enseñó en esa reunión de intimidad tan conocida, ¿verdad?, por todos nosotros, que conocemos como la última cena. En el capítulo 13 hasta el capítulo 17 del Evangelio de Juan, podemos mirar ahí lo que no miramos en los otros evangelios, de lo que sucedió en la última cena. Y muchas cosas habló Jesús, hermanos, en esa reunión. Pero en el capítulo 15 de Juan, el versículo 18 al 21, dice así, y que es parte, hermanos, estaban sentados a la mesa, y estas palabras que dijo el Señor Jesucristo: en el mundo tendréis aflicción, pero no temáis, yo he vencido al mundo. Son las mismas palabras que el Señor Jesucristo está diciendo aquí en el capítulo 15, en el mismo momento, en la misma situación. Dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, porque no sois del mundo. Antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Entonces, ¿de qué aflicción habla el Señor, hermanos, cuando está hablando estas palabras? En el mundo tendréis aflicción. Pues yo les puedo decir de las aflicciones de las que el Señor Jesucristo no está hablando, hermanos. Y no está hablando el Señor Jesucristo de las aflicciones normales, naturales, ¿verdad?, que tenemos por el simple hecho, hermanos, de vivir en este mundo caído, bajo la condenación del pecado, bajo la maldición del pecado. En este mundo, ciertamente, hermanos, aunque Jesucristo no lo hubiera escrito aquí en su palabra, sabemos que tenemos problemas, que tenemos
tenemos aflicciones, que nos enfermamos, que tenemos problemas económicos, que tenemos problemas con las personas, por el simple hecho de que vivimos en este mundo y que no necesitamos ser cristianos o creyentes, hermanos, para tener problemas y para tener aflicciones. Pero de lo que el Señor Jesucristo, hermanos, de las aflicciones y de los problemas que Él está hablando cuando dice: en el mundo tendréis aflicción. Otra palabra que usa otra versión: en el mundo tendréis tribulación. Se refiere, hermanos, a los problemas, a las aflicciones que nosotros padecemos por causa de haber decidido seguir los pasos de nuestro Señor Jesucristo. Este mundo, hermanos, este mundo aborrece a Jesús y aborrece sus enseñanzas. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, cuando vino predicando el Evangelio, no fue bien recibido en este mundo, hermanos. Podemos leer los Evangelios y cómo sí, muchas multitudes le seguían, hermanos, al mirar los milagros y las maravillas y los beneficios que Jesús otorgaba a las personas por causa de su misericordia, al mirar la necesidad de las personas. Pero cuando escuchaban su enseñanza, hermanos, cuando escuchaban la línea de su doctrina, de su enseñanza, el llamado, hermanos, a despojarnos completamente de todo lo que nosotros amamos en esta vida, en este mundo, entonces la gente se iba, hermanos, se apartaban de Él. Un mensaje, hermanos, me atrevo a decir, conforme a la palabra de Dios, que ofendía a las personas, porque tocaba, hermanos, la llaga, perdónenme la expresión, la llaga podrida que causaba el pecado en la vida de las personas. En una ocasión, sus discípulos le dijeron al maestro, después de haber hablado con ciertas personas religiosas ahí: maestro, mientras tú les enseñabas, se ofendieron. Estas personas se ofendieron. En otra ocasión, cuando el Señor habló una palabra difícil de recibir, según los mismos discípulos la describieron que era difícil de recibir, el Señor Jesucristo, cuando aquellas personas se apartaron, les preguntó a sus discípulos: ¿esto os ofende? ¿Os ofende? La doctrina, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo, la persona misma de nuestro Señor Jesucristo, era un reproche para el mundo entero, hermanos, para la sociedad donde Él vivía. Sus enseñanzas, hermanos, era un recordatorio de que el mundo estaba mal delante de Dios. Una enseñanza difícil, hermano, difícil de recibir. Cuando el Señor Jesucristo les habla y les dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Para que cuando ustedes miren que se cumplen todas estas palabras que yo les he hablado, su fe se fortalezca. Cuando aquellos hombres, después de que Jesús murió, hermano, resucitó y ascendió al Padre, y comenzaron a ver que todas las cosas que Jesús les había enseñado se comenzaron a cumplir, la fe de aquellos hombres se fortaleció. La convicción de aquellos hombres creció. Pero ¿qué tal, hermanos, cuando yo les digo: hermanos, acérquense al Señor y todos sus problemas se van a resolver? Si porque a mí me fue bien en algún momento de mi vida, yo lo agarro como doctrina y se lo presento delante de ustedes y les digo: como a mí me fue bien, a ustedes también les va a ir bien. ¿Y qué va a suceder cuando aquello no se cumpla, hermanos? Como sucede todos los días, con gente que escuchan, hermanos, promesas que nunca se van a cumplir. Pues que hay confusión, hermanos, que no hay convicción, que hay cristianos que vienen y que van, que las iglesias se renuevan, hermanos, continuamente de personas, que empiezan a llegar las tribulaciones y los problemas a su vida y se retiran porque dicen: esto no estaba en lo que yo tenía contemplado. Pero el Señor les dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Y el Señor ahí no está hablando ya de la paz, ¿sí?, del conocimiento que tenemos, que estamos en paz con Dios, que tenemos comunión con Dios. No está hablando de la convicción que produce aquello en nuestros corazones, que sabemos que podemos estar confiados en las manos de Dios, que aunque bramen y se turben las aguas, nosotros podemos confiar en que Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Amén. Muy pocos cristianos, hermanos,
muy pocos cristianos saben en este momento que seguir a Jesucristo nos acarrea problemas. Y no lo saben porque no se los han dicho y porque no se han procurado aprenderlo por ellos mismos. Y no lo saben, hermanos, porque vivimos en un tiempo donde estamos en un cristianismo, en una iglesia que tratamos de acomodarnos a la corriente de este mundo para no tener conflictos y para no tener problemas, para evitar los problemas con determinados grupos, con determinadas personas. Entonces nosotros lo que hacemos es que nos acomodamos con el entendido de decir, pues nos vamos a acomodar a ellos para ganarlos para Cristo. Pero lo único que estamos haciendo, hermanos, es negar la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque hay algunos, dice el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas, hay algunos, y ahora lo digo llorando, dice, que son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Y qué significa cuando dice esto el apóstol Pablo? Que hay algunos que niegan el sufrimiento, que niegan la obediencia, que niegan el padecimiento que nos viene por causa de seguir a Jesús. Ahora yo quiero también, hermanos, hacer una pequeña diferencia. Porque nosotros no padecemos, hermanos, como padecieron estos hombres que estaban sentados alrededor de la mesa con Jesucristo, hermanos, que literalmente el Señor les estaba diciendo, los van a perseguir, a donde quiera que vayan, los van a encarcelar, los van a matar por causa de mi nombre, por causa de mí, no por causa de ustedes, sino por causa de mí, de mi doctrina, de mi enseñanza, de las convicciones que yo he puesto en sus corazones. Por esa causa los van a perseguir. A nosotros no nos persiguen, hermanos, por lo menos en el contexto donde nosotros vivimos, no nos persiguen, hermanos. No estamos temerosos de que vengan y derriben esa puerta, hermanos, y nos saquen a todos de aquí, o nos ejecuten por causa de poner nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Pero en Chiapas, en Oaxaca, hermanos, sin ir muy lejos, en otros países del mundo, simplemente por indígenas, hermanos, que han abrazado la fe en el Señor Jesucristo y que viven en comunidades que se guían por usos y costumbres, ¿verdad? No se guían por las leyes de la Constitución mexicana, sino por usos y costumbres, y que ellos tienen que someterse a lo que dicen las autoridades indígenas. Y si aquello que dicen las autoridades indígenas va en contra de la palabra de Dios, ellos se niegan, hermanos, simplemente son expulsados de ahí. No tienen derecho a participar del agua, de la tierra, de nada. Tienen que salir a aflicción por causa de poner su fe y su confianza en el Señor Jesucristo. Por eso el Señor dice, en el mundo tendréis aflicción. En esta nueva relación que nosotros tenemos con Jesús, hermanos, tenemos que entenderlo, tenemos que saber que es una relación personal con Jesucristo. Cuando nos hemos reconciliado con el Señor, hermanos, simplemente estamos dando la espalda al mundo en el que nosotros vivíamos, hermanos, y hacíamos muchas de las cosas que se practican y se hacen en el mundo. Era una relación, hermanos, porque nada más hay dos relaciones que nosotros podemos tener. El Señor Jesús dijo, el que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no junta, desparrama. Entonces, no podemos decir, hermanos, que hay términos medios, ¿verdad? Nadie puede decir, pues yo estoy en el medio, estoy neutral, ¿verdad? Viendo a ver para dónde me hago. En tanto no tomes una decisión, estás contra Cristo. Eso es lo que dice la palabra del Señor, hermanos. Cuando estábamos en contra de Cristo, pensábamos como este mundo, hermanos, íbamos de acuerdo con las cosas de este mundo, pero le hemos dado la espalda a este mundo, hermanos, y ahora estamos en una correcta relación con Jesucristo, con Dios. Entonces ahora nosotros le decimos que no al mundo. No le decimos que no al mundo, hermanos. Y si no hemos tenido consecuencias, hermanos, por causa de nuestra relación con el Señor Jesucristo, no consecuencias como las que tuvieron los primeros creyentes, no consecuencias como las que tienen nuestros hermanos en Chiapas, en Oaxaca, o en la India, o en Asia, sino
consecuencias, hermanos, simple y sencillamente por nuestra convicción que nosotros tenemos en lo que hemos creído y en quién hemos creído. Si no hemos tenido consecuencias, tal vez no nos hemos vuelto a Cristo y seguimos pensando y seguimos caminando conforme este mundo, la ideología de este mundo. Cuando hablamos del mundo, ¿de qué hablamos, hermanos? Porque es una palabrita que se usa mucho en el cristianismo, ¿verdad? El mundo, ¿verdad? Se fue al mundo otra vez. Estas cosas son del mundo, pero en realidad no sabemos a ciencia cierta qué significa el mundo. El mundo, hermanos, simplemente así, primariamente podemos decir, es el mundo en que vivimos y la gente que hay en él, ¿verdad? Así. Pero bíblicamente, hermanos, moralmente, éticamente, hermanos, cuando la Biblia habla del mundo, habla de la corriente del pensamiento que predomina en este mundo y su filosofía, que es abiertamente contraria a Dios y a su palabra. Yo les comentaba semanas atrás, hermanos, prenda la televisión, no necesito decirles, ¿verdad? Prenda la televisión, pero observemos bien las televisiones, hermanos, en los temas puntuales, importantes que hay en este mundo sobre la mesa. ¿Qué opinión le merece al mundo, hermanos? Por ejemplo, el aborto. Pues las mujeres tienen derecho, ¿verdad? A hacer lo que quieran con su cuerpo. Y yo digo, sí, tienen derecho a hacer lo que quieran con su cuerpo, como yo tenía derecho de hacer lo que quería con el mío, pero a reserva de las consecuencias que puedan venir a nuestras vidas por ello, consecuencias terrenales, físicas, naturales y consecuencias eternas por ir en contra de lo que la palabra de Dios dice. El matrimonio igualitario, hermanos, que está sobre la mesa. ¿Qué opinión le merece, hermanos, a la gran mayoría de los comentaristas que se sientan detrás de un escritorio y una cámara, ¿verdad? A nivel nacional, a nivel mundial? No vaya un cristiano a decir su opinión, hermanos, porque son tachados, hermanos, de ignorantes, de retrógradas, es más, ni siquiera no hay espacio para ellos para decir sus tonterías. ¿Quién piensa en lo que dice Dios? Estamos en un mundo ya avanzado, ¿verdad? En este mundo ya es una ley, eso no se tiene ni que discutir. Todos tienen derecho a hacer lo que quieran y el respeto al derecho ajeno, la paz, dicen ellos. Pero alguien le ha preguntado a Dios, hermano. ¿Alguien ha pedido su opinión al Señor? Si nosotros nos pronunciamos abiertamente en contra de eso, simple y sencillamente vamos a ser vituperados, hermano. Vamos a ser menospreciados por causa de nuestra fe. Pero queremos embonar, hermanos, en donde quiera que nosotros estamos, donde nosotros vamos, en nuestro trabajo, en la sociedad. Queremos embonar y entonces nosotros nos adecuamos a las enseñanzas de este mundo. Yo he escuchado, hermanos, preguntas que les hacen a personas importantes dentro del cristianismo y que les preguntan acerca de estas cuestiones importantes del aborto o del matrimonio igualitario. Pues tengo muchos amigos ahí, pues yo en eso no me meto. No se mete porque no quiere tener aflicción, como dice el apóstol Pablo, lo digo llorando, que hay algunos que son enemigos de la cruz, de Cristo. Hermanos, el evangelio, hermanos, es un evangelio de salvación y de vida eterna, pero no puede haber salvación y vida eterna, hermanos, si no hay una denuncia del pecado, que es el causante de todos nuestros males. El pecado es el causante del mal mío, hermano, que estuvo a punto de llevarme a la muerte. El pecado es el culpable de haber diezmado a mi familia, hermanos, y estar a punto de destruir a mi familia. El pecado es el culpable, hermanos, de que haya mujeres solas, con hijos abandonados. El pecado, hermanos, es el culpable. Pero ¿quién se sienta en una mesa redonda donde se discuten esos temas y levanta la mano? Yo sé la solución. Es el pecado. Lo sacan inmediatamente de ahí porque no hay cabida. Hermanos, en este mundo somos extranjeros y peregrinos. El haber decidido servir a Cristo, hermanos, no nos
trae una vida cómoda, ni fácil. Nos debe de traer ciertas consecuencias a nuestras vidas. El Evangelio de Juan, en el capítulo 3, hermanos, es un capítulo muy hermoso, donde viene el versículo más hermoso de la palabra de Dios, dicen algunos, y el más importante, el más conocido, porque está condensado ahí todo el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero todo el capítulo, hermanos, es una palabra tremenda, y en el versículo 19 dice: y esta es la condenación. ¿Cuál es la condenación, hermanos? Que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. La luz vino al mundo, hermanos, en la persona de nuestro Señor Jesucristo, denunciando el pecado y a la maldad. Pero los hombres amaron más las tinieblas, porque sus obras eran malas. Si nosotros nos decidimos, hermanos, a predicar el Evangelio, no a decir cosas bonitas, hermanos, que a la gente le agrada oír, sino a predicar el Evangelio como nuestro Señor Jesucristo lo predicó, vamos a tener problemas aún con nuestros seres queridos. Porque nuestras vidas, hermanos, transformadas por ese mismo Evangelio y el mensaje que nosotros hablamos, así como nuestro Señor Jesucristo y su mensaje, hermanos, eran un reproche, Él mismo y su mensaje, para el mundo que le rodeaba, nuestras propias vidas. Y el mensaje que tenemos de parte de nuestro Señor Jesucristo debe de ser un reproche para las personas que nos rodean. Decirles: sí hay manera de vivir una vida agradable a Dios. Sí hay manera de volverse a Dios, porque está sucediendo en mi vida, en la tuya, que no somos perfectos, hermano, pero que desde el momento que pusimos la mano sobre el arado, Dios comenzó una obra en nosotros hermosa, maravillosa. Porque primero Jehová nos hirió, hermanos, pero también nos sanó. Porque Jehová hiere y Jehová sana. Jehová hace la herida y Jehová sana la herida. El Señor Jesucristo, hermanos, nos vino a prometer paz con Dios, no paz con el enemigo. Paz con Dios, no paz con el mundo. Capítulo 10, verso 34. Fíjese lo que las palabras de nuestro Señor Jesucristo. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Al que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Fíjese qué versículo tan más interesante y aparentemente contradictorio, ¿verdad? Le pedimos al Señor que nos dé paz. Dame paz, ocupo paz, Señor. Pero el Señor aquí dice: yo no he venido a traer paz, sino espada. Pero ¿qué está diciendo el Señor Jesucristo aquí? Lo que hemos estado hablando por medio de la palabra de Dios, que si nos rendimos a Cristo, hermano, le vamos a dar la espalda al mundo y su sistema de pensamiento y su filosofía y las personas que piensan así. Y entre esas personas, hermanos, está nuestra familia que no se ha convertido al Señor Jesucristo.
Entonces, cuando nosotros comenzamos a vivir una vida de convicción en lo que hemos creído y en quién hemos creído, es irremediable, hermanos, que nosotros empecemos a tener conflictos con nuestra familia. Mateo capítulo 10, verso 34 a 39 nos habla de esos conflictos, hermanos. ¿Cuántas muchachitas, hermanos, muchachitos, jovencitos? El otro día escuchaba un testimonio de una muchachita en la iglesia del pastor John MacArthur, de ascendencia musulmana, en un país musulmán. Ella le predicaron el evangelio y finalmente ella recibió el evangelio. Y allá los musulmanes son drásticos, hermanos. Ellos tienen convicción, están seguros, ¿verdad? Equivocadamente decimos nosotros de lo que han creído, pero tienen convicción, hermanos, y no permiten que ninguno de sus familiares abrace ninguna otra fe. De manera que esta jovencita recibió una paliza, hermanos, por sus hermanos y por su propio padre, y después fue arrojada fuera de su casa a su suerte. Y le fue bien, hermanos, porque ellos tenían derecho hasta de quitarle la vida. Finalmente logró llegar a los Estados Unidos, hermanos, y lejos de su familia carnal, padeciendo por causa del Señor Jesucristo, con su familia natural, pero gozando de la presencia de Dios en su corazón, con una nueva familia espiritual. Estos versículos, hermanos, el de 37 para adelante, dice: el que ama padre, madre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Sí nos hablan, hermanos, de que nuestro amor a Dios debe de estar por sobre todas las cosas, pero también nos hablan, hermanos, que si nosotros, por causa de no tener conflictos con nuestra familia, queremos llevar, como decimos, la fiesta en paz y cedemos a nuestras convicciones, entonces ninguno de nosotros somos dignos de ser discípulos de Jesús. ¿Cuántas veces hemos flaqueado nuestras convicciones, hermanos? ¿Cuántas veces hemos tenido temor de hablarle a nuestros hermanos, a nuestros padres, a nuestros hijos la verdad de la palabra de Dios por temor a un distanciamiento, a un rechazo? Me acuerdo que mi esposa, cuando me iba a visitar allá al lugar donde estaba, recién convertido, y andaba por ahí algunas personas pues bien hablando demasiado del Señor, ¿no? Y fanatizadas, decía ella. Entonces ya cuando estamos acá, aparte me decía, cuando regresas a Mexicali, no vayas a hacer como un latito, esto está muy radical. Pero el camino del Señor, hermanos, es radical. ¿Estamos con Dios o estamos contra Él? Y si por causa de que no querer padecer, hermanos, con las personas que nos rodean y querernos amoldar a los pensamientos de ellos, entonces ninguno de nosotros somos dignos de ser discípulos del Señor. Por eso nosotros nos confundimos a veces cuando hablamos de la paz. ¿Cuál es la paz que nos promete el Señor, hermanos? Y nos confundimos sobre todo cuando viene la aflicción, hermanos, las pruebas, las luchas. ¿En dónde estaba Dios, verdad, cuando pasó esto? Personas que ya no quieren saber absolutamente nada con Dios porque sienten que Dios les falló en un momento determinado. Porque sienten que Dios no estaba ahí cuando sucedió aquella situación, lo que pasó. Hermanos, es que quienes les enseñaron a ellos no fueron como el Señor Jesucristo, que dijo estas palabras, yo les he hablado para que en mí tengáis paz. Para que podamos tener una convicción verdadera en el Señor Jesucristo, hermanos, necesitamos recibir las palabras de Dios tal y como están escritas en la palabra del Señor. Hay muchos mensajes, hermanos, muchas promesas, hasta frases que se repiten de iglesia en iglesia por todo el mundo, que se vuelven populares, hermanos, pero que no tienen absolutamente nada que ver con lo que el Señor Jesucristo enseñó en su palabra. Hay una frase, hermanos, que quiero compartir, cortita, de un hombre llamado J.C. Riley, ya un hombre de años atrás, y él escribió esta frase: nunca olvides que la verdad
es más importante para la iglesia que la paz. Cuando leí esta frase, hermanos, en el internet, y siempre hay personas que contestan y ponen un comentario, ¿verdad? Yo simplemente, hermanos, pude confirmar el desconocimiento que hay dentro de la iglesia y del pueblo de Dios al no entender esta frase, hermanos, y cuestionarla. Y eso está en la Biblia, preguntaba alguien. Decía alguien más, pues ¿qué no es Dios? ¿Qué no es el Señor príncipe de paz? Porque no la entendían, simplemente no la recibían. No olvides que la verdad es más importante para la iglesia que la paz. Pero no está hablando de la paz que Dios nos da y que sobrepasa todo entendimiento y que está en nuestro corazón y que nadie lo va a poder desarraigar de nosotros, sino que habla de la paz en el mundo con las personas que nos rodean y que a veces perdemos la armonía por causa de la verdad del evangelio que ofende, hermanos, al hombre y a la mujer carnal, y que a veces, como le decía hace unos momentos, por estar en paz con ellos, hacemos a un lado la verdad de Dios y comenzamos a caminar en la mentira. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Porque a veces nos preguntamos entonces cuál es el atractivo, hermano, de servir a Jesucristo. Si lo que la gente quiere, hermanos, es dejar de sufrir, es no tener aflicciones, es no tener problemas económicos. Si lo que la gente quiere, hermanos, es estar bien, en paz con todo el mundo, con la familia, con todos. Si lo que la gente quiere son milagros y no enfermarse, hermanos. Por eso la gente responde, hermanos, a montones cuando prometemos que sus deudas van a terminar porque pasan aquí enfrente y en fe, ¿verdad? Depositen un billete, su cartera, si no tienes un reloj o una promesa de fe. Porque dicen ellos, Jesús llevó sus deudas en la cruz del Calvario. Se hizo maldición para que nosotros pudiésemos ser enriquecidos, dicen ellos. Entonces, cuando esas cosas no suceden, hermanos, viene el conflicto en las personas y viene el desánimo y el abandono de una supuesta fe que en realidad nunca se tuvo. ¿Cuál es el beneficio, hermanos, de servir a Cristo si ellos nos va a traer por qué aquellos hombres, hermanos, seguían de una manera tan rendida, conviccionada al Señor Jesucristo, hermano? Perdónenme el comparativo, hermanos. Perdónenme el comparativo, hermanos, pero hay mascotas, hermanos, tan fieles a uno, hermano, que uno las quiere correr a patadas y a golpes. Ya me fueraste para allá. Pero cuando lo vuelven a ver a uno, están las mascotitas moviendo su colita a pesar del trato que nosotros les damos en ocasiones. Dice un canto, hermanos, de Marino, que es aquel cantante antiguo: ¿cómo he de pagarle mal al que me ha hecho tanto bien? Sí ha venido, hermanos, aflicción y padecimiento y lágrimas delante del Señor. Pero son más las bendiciones en nuestros corazones al sentirnos protegidos y guardados en los brazos amorosos de Jesús en los momentos más difíciles, hermano. Y sobre todo sabiendo que no lo mereces, que es la gracia y la misericordia de Dios que se derramó sobre nuestras vidas. Un rayo debería haber caído sobre mi vida. Sin embargo, Dios derramó su gracia, hermanos, sobre mi vida. ¿Cómo he de pagarle mal a aquel que me ha hecho tanto bien? ¿Cuál es el atractivo de servir a Jesús, hermanos? Decía Job, las palabras de Job: aunque Jehová me matare, en él esperaré. ¿Cuál es la
convicción de cristiano, hermanos. No me saludaron, hasta ahí llegué. Este conflicto en la iglesia hasta ahí llegué. Este problema en la iglesia ya hasta ahí llegué. No veo la mía, tengo problemas económicos, esto, ¿dónde está Dios? Hasta ahí llegué. Aunque Jehová me matare, en Él esperaré. Salmo 46, que leíamos hace unos momentos. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Aunque la tierra sea removida y los montes sean trasladados al corazón del mar, o que bramen y se turben sus aguas, y tiemble la causa de su braveza, aunque todo se esté derrumbando, hermanos, se lo digo por experiencia, aunque todo se esté derrumbando, ¿qué haría? ¿Qué hubiera hecho en ese momento si no estuviera Cristo en mi corazón? Porque la paz que Dios da, hermanos, dice el Señor, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Porque queremos encontrar auxilio en otras cosas, hermano. Queremos encontrar auxilio en cositas aquí, allá, en irme de compras, todo un día de compras, gastarme todo lo que me queda en cualquier centro comercial de Mexicali o del Valle Imperial. Refugiarme en las drogas, en los vicios, en el alcohol, largos fines de semana para embotarme y para olvidar los problemas, para recibir un poco de paz en mi corazón. Casarme, tener hijos e hijas y nietos para poder tener paz. Cualquier paz, por más grande que tú la puedas encontrar en este mundo, que sea de origen humano, hermanos, no se compara con la paz que sobrepasa todo entendimiento que tenemos de parte de Dios, que es la paz que Dios pone en nuestros corazones por causa de que nuestros pecados han sido perdonados, pero por causa también de saber que estamos en manos de un Dios soberano, poderoso, justo, y que de ninguna manera va a desamparar a sus hijos. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. ¿Cuál es el beneficio de servir a Jesús, hermanos? Entonces, si por ello vamos a tener ciertos padecimientos en nuestra vida. A veces leemos las líneas, hermanos, de un libro, pero nos pasa por alto la palabra de Dios. Estas tremendas palabras, hermanos, tan sencillas, que vienen en la última parte del versículo 33, pero confiad. Cuando alguien está pasando por una situación difícil, no hay que decirles, no hay palabras que les pueda traer un poco de ánimo. Solamente se me ocurre citar la palabra de Dios. Palabras que no son mías, sino que son las palabras de Dios. ¿Cuál es el beneficio de servir al Señor, hermanos? Que podemos confiar. Y la confianza no es una fe ciega, hermanos. Tú confías nada más porque sí. En momentos difíciles cierra tus ojos y repite 1000 veces: confío. No. Nuestra confianza, nuestra fe, hermanos, es una confianza inteligente, cierta, hermanos. Porque el Señor dice aquí en su palabra: yo he vencido al mundo. ¿Quién de nosotros puede vencer al mundo, hermanos? Nos sentimos tan impotentes, hermanos. Hablaba yo de filosofías, temas nacionales, internacionales que están sobre la mesa, pero hay temas pequeñitos, hermanos, que hay en el mundo. Envidias, rencores, enemistades,
problemas de todo tipo, hermanos, en este mundo. Que se juntan todos, hermanos, y nos sentimos, perdónenme la expresión, como una pulga, a punto de ser aplastada. Pero recordamos estas palabras hermosas de nuestro Señor Jesucristo. Yo he vencido el mundo. El Señor Jesucristo, hermanos, esa es la antítesis, hermanos, del superhéroe. Es la antítesis del personaje principal del héroe de las películas. Siempre vencedor, siempre saliéndose con la suya en los momentos, no dejándose humillar absolutamente por nadie. El Señor Jesucristo es la antítesis de todo eso, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y nosotros como que escondimos de él el rostro hasta nosotros mismos. Jesús, ¿cuántas veces Jesús? Un día mi hermano mandó a un hombre y yo sabía que venía, yo le mostré mi peor cara, que podría tener alguna peor cara, pero se la mostré, dándole a entender que yo no quería saber nada absolutamente de lo que él me quería decir de parte de Jesús. Nos escondimos de él el rostro. El mismo Señor Jesucristo dijo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca mucho. De los sacerdotes, de los escribas, de los fariseos, se ha entregado en manos de gentiles y se ha muerto. Pero la victoria de nuestro Señor Jesucristo es que el tercer día resucitó, hermanos. Venció la muerte, venció este mundo. Y esa victoria nos la ha dado cada uno de nosotros, hermanos. Victoria sobre el pecado, sobre la maldad, sobre la aflicción. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Esa es la ventaja, hermano. Yo sé que esto no te suena muy agradable a tus oídos, porque estamos acostumbrados a oír cosas que resuenan, que se palpan, que se ven. Promesas de bendición material, económica. La gente se volca a las frentes de las iglesias cuando escuchan esas bendiciones que pueden venir. Dios bendice, hermanos. Dios bendice de todas formas y de todas maneras. Dios me ha dado una casa, hermano. Yo vine al Señor Jesucristo, no tenía casa, ni carro, ni nada. Pero sabes una cosa, hermano, Dios no regala nada. Dios dice: esfuérzate y sé valiente, sé fiel. Y Dios te da los medios para que tú puedas salir adelante en este mundo, porque Dios tiene cuidado de los suyos. Pero lo principal que Dios vino a hacer, hermanos, es salvar nuestras almas de la condenación eterna. Y mientras estemos por este mundo, hermanos, difícil, peligroso para nosotros, hermanos, que estamos expuestos a cada día a caer, a volver nuestros pasos hacia atrás, Dios nos ha prometido nada más y nada menos que su victoria de Él. Por eso nosotros somos más que vencedores en aquel que nos amó. Termino con esto, hermanos. Romanos capítulo 8, verso 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor.